Muy bien, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por haber venido a esta fiesta, pero el que debe agradecer este honor, por supuesto, soy yo, porque pensaba ahora que escuchaba las palabras del director, que ahora correspondería escuchar o hacer, como nos acaban de presentar, una conferencia seria y profunda sobre el tema que los convoca a ustedes. Lamento desilusionarnos, pero eso no es lo que voy a hacer, porque estaba pensando que es la primera vez que, cómo es cuando a uno lo invitan a una fiesta de cumpleaños de 65. Y el primer sentimiento es, ¿qué hago yo acá? Porque yo vine por la torta, o sea, cuando llega un invitado al cumpleaños, que en realidad no sabe a qué va, pero debe ser buena la fiesta, tal vez. Y los de la fiesta piensan, ¿y a este quién lo invitó? O sea, ¿de dónde viene? ¿Quién fue el que lo trajo? Entonces, para evitar, bueno, inconvenientes y para pensando de todas maneras que de verdad es un honor y que están en una fiesta de cumpleaños y por lo tanto, como una fiesta de cumpleaños, como nos toca a todos, es un espacio donde por un momento nos olvidamos de todos los problemas, por lo menos, esa es la idea. Estamos entre gente que nos queremos, no somos amigos, nos deseamos buenas cosas y pasamos un rato agradable. Entonces, un poco esa es la intención. Y en lugar de hablar de microbiología, que sería un atrevimiento de mi parte, les quería contar en primer lugar una dificultad que tuve, un problema personal, pero que está ligado al quehacer de ustedes. Y es que cuando yo venía aquí al evento, siempre que voy a eventos, entonces tomo un taxi con un amigo, José, que lo maneja, y esta mañana, o digamos, cuando veníamos para acá, se estableció un diálogo, sería como esto, ¿no? Epa, ¿y esa elegancia a qué se debe? No, es que me han invitado a un evento para dar una charla, en un encuentro de microbiología. Microbiología, ¿y eso qué es? Eso tiene que ver con la bacteriología. Mira, José, la verdad que no lo tengo muy claro. No sé si es lo mismo, si tiene que ver o no tiene que ver. Pero como no sabe lo que es y vaya a dar una conferencia. Es que soy doctor, acordate, soy doctor, nosotros los doctores podemos hablar prácticamente de cualquier tema, ya veremos, improvisaremos algo. Y estábamos en ese diálogo cuando de golpe pasó algo que es muy poco usual acá en la ciudad. Nos tomó un taco, como 5 horas parados. Y yo veía que José miraba el celular y hacía exclamaciones, acá, sí, ahora lo entiendo. Y entonces le digo, ¿qué estás mirando, José? No, estoy buscando lo que hablábamos recién, si la microbiología es lo mismo que la bacteriología, y aquí acabo de encontrar que efectivamente ahora le decimos microbiólogos, pero antes se le decían bacteriólogos, y son los que tienen que ver, los que trabajan con todo lo que tiene que ver con alimentos, en las cuestiones de salud, en las cuestiones ambientales, todos esos temas que son tan importantes para nosotros. Ajá, sí, claro. Incluso son, mira, son los que tienen que ver cuando uno va a la IPS y te sacan sangre. Pero ¿qué le pasa? ¿Qué le está pasando? Y eso lo dijo porque observó por el espejito que yo me empezaba a poner fucsia, después violeta, se me inflaba la vena de la frente y me desmayaba. José me tuvo que hacer RCP, inclusive me revivió con los cables de la batería, y ahí, cuando logré revivir, le expliqué que el problema que tenía era que yo sufría de tripanofobia. También le tuve que explicar a José que no tenía que ver con fobia a las tripas, ni fobia al tripanosoma, sino la tripanofobia tiene que ver con el temor que nos generan todo lo que tenga que ver con agujas y todo eso. Yo sé que ustedes trabajan en otros campos, en muchos campos importantes, pero esa parte es la que me complicó la vida, porque inmediatamente me vino a la mente por qué uno llega a tener esos traumas. Y efectivamente tiene que ver con traumas de la infancia, algo que le haya pasado a uno en la infancia. Y ese es mi caso y es el que venía a confesar públicamente, y obedece a que cuando yo allá en mi lejana niñez algún desaprensivo pediatra prescribía algún medicamento inyectable,
para mí fue como iniciarme en la carrera de terror, el suspenso, porque me permitía vivir películas de terror y suspenso, pero desde adentro. La situación era más o menos así. Yo era inocente, no sabía nada de lo que iba a suceder cuando golpeaban a la puerta y yo escuchaba el terrible nombre. Llegó doña Elvira. Doña Elvira era una señora que vivía en el barrio y la llamaban para poner inyecciones. Cuando yo escuchaba ese nombre, inmediatamente me entregaba el llanto porque yo sabía lo que venía después. No tenía escapatoria, había una sola puerta de la casa, no me podía huir, entonces yo simplemente me dedicaba al llanto. Mis padres recibían a la señora, a doña Elvira, quien, para aumentar el suspenso, venía con un terrible instrumento de tortura, que era una cajita metálica debajo del brazo. Yo sabía lo que venía después. La invitaban a la cocina, le invitaban a un café, yo no podía entender cómo podrían estar felices en ese momento, conversaban con doña Elvira y para darle un toque así más de 4D a la película de terror, ponían esa cajita a calentar en la estufa. Entonces empezaba a impregnar de un olor que me iba condicionando más, yo más entregado al llanto porque sabía lo que venía. Terminaban de conversar con doña Elvira y llegaba el momento en el que ella, en una sádica maniobra pseudo democrática, me llamaba, yo entregado al llanto, me pedía que me sentara sobre sus piernas y abría la cajita delante de mis ojos, llorosos. Ahí dentro de la cajita, ustedes son todos jóvenes, no saben de qué es lo que voy a hablar. Se hicieron cargo de que son todos jóvenes, muy bien, esa es la idea, son todos jóvenes, pongan cara de que no saben de qué estoy hablando. Dentro de la cajita venía una jeringota así de vidrio. Eso genera mucho terror, de vidrio. Y entonces doña Elvira lo que hacía, en ese juego pseudo democrático, me dejaba a que yo eligiera con qué aguja me iba a chuzar. Llorando, mis lágrimas se mezclaban con ese líquido maloliente, y por supuesto que en la cajita había unas agujas como para vacunar terneros, y había otras que yo las veía pequeñas. Entonces llorando, yo elegía la más pequeña, y en silencio, entregado al llanto, me dirigía a la habitación de mis padres, donde se producía una acción comunitaria de familiares, vecinos, que me sujetaban cada uno de una extremidad, mientras un quinto integrante mantenía siempre a la vista el carrito que me iban a regalar si me dejaba poner la inyección que me iban a poner. Todo ese procedimiento duraba mucho, era una película de terror realmente. Y en el fondo debo reconocer que nunca me dolió, pero es que uno no aguanta todo ese suspenso, todo ese terror. Y eso es lo que me ha preocupado siempre, ¿no? ¿Cómo es que se maneja eso del terror? Me han comentado, no quiero adelantar juicios sin haber leído bien el documento, pero de que ustedes en la malla curricular deben tener algunas materias como introducción al morbo, manejo de suspenso 1 y 2, una cosa así, porque es lo que uno piensa, por lo menos en la partecita que tiene que ver cuando uno va a la IPS, por ejemplo, nos toca sacarnos sangre, porque se manejan una serie de elementos que a nosotros como pacientes miedosos y con tripanofobia nos van alterando, ¿no? Porque uno ya va preocupado a la IPS pensando cómo estará de ánimo la o él que me va a sacar sangre, por ejemplo. Si estará enojado, habrá desayunado. Para cómo te toca el turno número 83. Entonces a esa altura uno dice, tendrá pulso, le habrá puesto la aguja, porque ya no tendrán ganas de sacar sangre. Y empieza de nuevo la ceremonia, ¿no? Le estrangulan a uno el brazo, uno piensa, uy, acá me chuzan, voy a mojar de sangre todo esto que está acá. Pero no, nunca ha sucedido eso. Y es como que el cuerpo se va condicionando, por lo menos en mi caso, y las venas se van encogiendo y se van huyendo, porque ahí viene la parte deprimente cuando a uno le dice que no se las ven, que las tiene muy chiquitas, a las venas, y uno no sabe qué hacer, salgan, no me hagan quedar mal, me hunden socialmente, pero no importa. Después sabe que viene la ceremonia del algodoncito. Uno no quiere mirar porque quiere hacerse el fuerte, es profesor de la universidad, no puede caer ahí, pero ya sabe, un algodoncito, ahí viene el segundo algodoncito, y ahora en cualquier momento te van a chuzar, y viene la otra parte cuando dice, respire profundo. Respire profundo. He estado analizando distintos textos, pero no he encontrado todavía la relación entre respirar profundo y que no te duela. Incluso si no te avisan que puedes volver a respirar, uno se empieza a quedar azul, porque le falta el aire, así que no respire de nuevo, entonces uno respira de nuevo.
El tema es, como digo, el suspenso. Y ven ustedes que todas estas cosas, lo metálico, lo brillante, por alguna razón se utiliza en todas las películas de terror y de suspenso, ¿cierto? No hay un bisturí con ositos, siempre son cosas que se usan solo en las películas de terror. O incluso con las jeringas, nunca entendí por qué le sacan el chorrito siempre a la vista nuestra, o sea, nunca así discretamente, sino así. Eso prepara al cuerpo para tener esa fobia. E incluso, con el tiempo, uno envejece y dice, bueno, ya lo he superado, pero muchas veces suceden cosas que van reafirmando nuevamente esos terrores. Por ejemplo, le pasó a un compañero mío, un amigo que no puedo dar nombres, de acá de la universidad, que en la época que estaba coqueteando, conquistando a quien es su actual esposa, ella era administradora de una farmacia y sabía poner inyecciones. En ese momento, mi amigo, un desaprensivo médico le prescribe un inyectable. Entonces él dice, es una oportunidad, porque había visto que en la farmacia, cuando está la parte de los inyectables, es un cuartito chiquito que está cerrado, no tiene ventanas, nada. Entonces se empieza a generar toda una historia así como erótico-sanitaria dentro del cuartito, y dice una oportunidad, si disimula la tripanofobia, o con la mujer que está conquistando, tiene que exhibir parte de su cuerpo, mostrar su valentía, y se dirige, lo primero que hace, ir a la farmacia. Bueno, como ella era administradora de la farmacia, estaba muy ocupada. Entonces lo que hizo fue pedirle a un ayudante, un auxiliar, que por favor le pusiera la inyección al señor. Bueno, la ayudante era una empleada muy eficiente, muy buena, una persona muy simpática, pero tenía un pulso muy malo. Eh, todavía tengo el morado, todavía tiene el morado, mi amigo, y esas son las cosas que van, digamos, de a poco reafirmando ese susto, ese temor. Pero bueno, uno llega a estos sitios, a este espacio donde están cumpliendo este día tan especial, con un montón de dudas. Como decía al principio, dudas de saber qué hago acá, por qué me invitaron, en fin, un montón de dudas. También dudas de cómo festejan ustedes, cómo festejan los cumpleaños los microbiólogos, cómo hacen los congresos, los eventos, cómo será afuera cuando tengan el refrigerio, si en lugar de souvenir, ¿qué reparten? Análisis de RH o no sé si en lugar de refrigerio a uno le hacen hisopado. En fin, también les han repartido, de paso aprovecho una publicidad, les han repartido un papelito cuando ingresaron que nos pueden ayudar a resolver una encuesta que estamos en el grupo de investigación, estamos haciendo circular en toda la ciudad, y sería muy importante también para nosotros, inclusive si podemos hacer un sorteo, el que la llene más rápido se saca una foto con el comunicador y conmigo, que hemos venido elegantes allá afuera, no sé, alguna cosa inventaremos. En fin, la duda, ¿no? La duda, ¿cómo será una torta de 65 velitas? La soplaremos entre todos, entonces yo vine por la torta, en realidad. Pero no, hablando de dudas, parte de lo que a mí me interesa mucho, voy a olvidar que en este momento dentro del público hay alguno que otro filósofo y voy a hacer lo imposible por olvidarme de que está aquí, pero el trabajo que me llama mucho la atención es acerca de los científicos de cualquier área, incluida la de ustedes, eh, de la antigüedad, digamos. Y tengo la gran curiosidad que tengo es, ¿esos científicos realmente habrán sido como nosotros leemos que fueron? ¿O fue una exageración? ¿Tenían mucha publicidad? ¿Eran tipo influencer de la historia? ¿Eran así realmente? Porque si eran así realmente, nos hacen sentir mal, nos deprimen porque nunca llegaremos a la altura de ellos, ¿no? Tengo una gran galería, pero por cuestiones de tiempo y que se nos apagan las velitas de la torta, voy a hacer solamente un pequeño recorrido por algunas áreas de la ciencia, hasta llegar a la de ustedes. Por ejemplo, si pensamos en el área matemáticas, hay muchos ejemplos, tomemos uno cualquiera. Pitágoras. Entonces, ¿uno cómo se lo imagina a Pitágoras? Pitágoras se lo imagina uno caminando con sus túnicas, siempre usaban túnicas, chanclas por la arena, caminando, iba caminando con sus amigos, de golpe toma un palito, hace un dibujito en la arena, y dice, ah, mire, ya está, el cuadrado de la hipotenusa igual a la suma del cuadrado de los catetos, ahí.
Nosotros vamos a la playa, a lo sumo hacemos un corazoncito, nos quemamos con la playa, no sabemos con la arena, no sabemos dónde meter la billetera, nos tumban con las ostras, pero nunca, nunca se nos ponemos a pensar en nada de matemáticas, de cómo hizo él para caminando por la playa que se les ocurran esas cosas. No solo en matemática, pensemos en química. En química tenemos muchos ejemplos, doy uno solo. Mendeleev. Mendeleev, ese que vieron que sale siempre en los dibujitos con despeinado y con la barba larga, todo desarreglado. Mendeleev dicen que se acostó a dormir y al otro día se levantó y ya tenía organizado todos los elementos químicos que existían. Uno se deja la barba, se despeina, se acuesta a dormir, se levanta 3 veces al baño, tiene pesadilla, y al otro día se mira al espejo y lo único que ve es que uno es un mal elemento, pero no se nos ocurre nada de la química. Entonces, ¿habrá sido cierto todo eso? No lo sé. ¿Qué otro camino? Los físicos, una gran galería, ¿no? Galileo. A mí me gusta hablar mucho de Don Isaac Newton. ¿Se acuerdan? Newton, el de la manzana, ve caer la manzana, dijo, listo, ley de gravitación universal. A nosotros se nos caen manzanas, aguacate, puede caer un meteorito y no digo una ley, pero ni una norma, un decreto, nada, no se nos ocurre nada. O sea, ¿cómo hizo Isaac Newton? Y para colmo tenemos más elementos. Con Isaac Newton compartimos algo, nosotros, que nunca imaginamos que podíamos igualarnos a él. Y es que a Isaac Newton, al igual que a nosotros, les tocó vivir una pandemia en el año 1666. También tuvo una pandemia, peste negra, se tuvo que recluir en su casa. Y él tenía 20 y poquitos años, encerrado en la casa, poquitos meses, que es lo que hace Newton en su casa encerrado en pandemia. Desarrolla la teoría del color, la ley de gravitación universal y pone las bases del cálculo numérico. Pensemos qué hicimos nosotros en 2 años de pandemia. A lo sumo era hacer Zoom, tratando de que no se escuchara la que vendía el aguacate y que no se nos viera que teníamos la sudadera por debajo. O sea, qué grande que era Newton comparado con nosotros. Y de los biólogos, por ejemplo, podemos tomar a Mendel. Gregory Mendel, un monje que trabaja en la ciudad de Brno, en la región de Moravia, actual República Checa. Se pone a jugar con los guisantes, mezcla de una familia a otra familia, listo, inventé la genética y se fue a dar misa, así, de una vez. Y nosotros felices porque hacíamos crecer el frijol con el algodoncito en el vasito. O sea, algo tienen ellos que nosotros no tenemos. Y por supuesto, llegamos al camino de la microbiología, los padres de la microbiología, hay una gran galería. Entonces podemos mencionar a Lister, ese de las patillotas, el trabajo que hace con el tema de la asepsia, con las suturas quirúrgicas. Por supuesto, Fleming, siempre lo recordamos porque deja sus placas en el laboratorio sin lavar y descubre la penicilina. Nosotros los químicos hacemos lo mismo y descubrimos que somos unos cochinos porque no hemos encontrado nada por dejar sucio los materiales de vidrio, tenemos que lavar el material de vidrio. Y por supuesto Pasteur que ha dejado un legado, muchos legados para la humanidad, todo lo que ha tenido que ver con el tema de las vacunas, con el trabajo con los microorganismos, y sobre todo el legado más importante fue el apellido, porque si no la leche no se llamaría pasteurizada, se llamaría linelizada, fleimenizada, y estamos acostumbrados a que sea pasteurizada. Pero para mí, para cerrar este pequeño recorrido homenaje de los microbiólogos, quien se lleva todos los galardones es Anton von Leeuwenhoek, o como se pronuncie, porque si uno lee un poquito sobre la vida de este señor, es increíble, y cuesta creer que realmente lo que él ha hecho, ¿no? Nunca es tarde para recordarlo, porque fue una persona que no tuvo formación académica, no tuvo mayor formación, vive 90 años, trabaja con paños, con las lupas, revisando telas, y se le da por empezar a fabricar lupas y lupas y lupas y lupas, y bueno, sienta lo que es la base de la microscopía. Fabrica como más de 400, 500 lupas. Nosotros cuando teníamos una lupa de pequeño, lo único que hacíamos, bueno, mirábamos las hormigas, mirábamos un papelito, quemábamos hormigas, quemábamos papelito, hasta ahí. Él empieza a mirar todo lo que había, en todo lo que estaba podrido especialmente, pues estaba lleno de microorganismos, y todo lo que hace lo dibuja y lo manda a la Royal Society, quienes lo reciben con sorpresa.
sobre todo con sorpresa porque él no escribía en inglés, yo no, lo hacía en holandés, pero cuando se dan cuenta de la calidad del trabajo, es un miembro que llega a formar parte de la Royal Society sin haber tenido formación especialmente científica, lo cual llama mucho la atención, publica muchos artículos, grandes personalidades como Pedro el Grande, la reina de Inglaterra, van a visitarlo para ver sus lupas, así que hace todo un trabajo impresionante y que nunca podremos alcanzarlo. Y para mí deja los 3 legados más importantes para la humanidad, que serían, el primero, sentar las bases y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los microscopios. El segundo tiene que ver con cuando se analiza su propio semen, y esto derivado a que un estudiante de medicina le muestra los resultados que había obtenido analizando el semen de un paciente que tenía gonorrea, y observa lo que él observa, le llama la atención. Este señor hace el estudio en su propio semen, y de esa manera derrumba el mito de que a los niños los trae la cigüeña de París, excepto a los que nacen en París. Ahí sí la cigüeña los lleva solamente a ellos. Y el tercer gran mito, y que deja planteada la pregunta para la humanidad, es que, según lo que dicen en algunos textos, para obtener ese semen no había apelado a ningún método pecaminoso. Ahí queda planteada la duda, nadie queda abierta para la imaginación cómo hizo para obtener esa muestra. Eso es lo que nos queda hacia el futuro. Mientras tanto, la idea es que celebren con mucha alegría, porque se lo merecen y realmente merecen el reconocimiento, no solo mío, sino de toda la sociedad, por el trabajo tan importante, valioso, que hacen por todos nosotros, quienes no estamos en la microbiología, pero somos usuarios y beneficiarios de todo el trabajo que hacen ustedes. Así que muy, muy feliz cumpleaños y muchas gracias por la atención.